Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF portuaria. Seguimos discutiendo sobre este tema, pero hay algo que llamó la atención hace algunas horas. Se publicó en Prensa Libre, en el sitio web, un anuncio de la inclusión de guatemaltecos en la lista negra de la OFAC. La OFAC es la Oficina de Control de Bienes Extranjeros. Según la nota firmada por el reportero Urias Gamarro, consultando una fuente confiable, Prensa Libre, le notifica que en los próximos días se publicará una lista con nombres de las personas a quienes la justicia estadounidense aplicará la famosa ley Magnitsky. Ya lo habíamos hablado con anterioridad. Hemos hablado varias veces aquí, que es en el primer, casi que en el primer, digamos en el primer decreto presidencial, no sé cómo traducir eso, de Donald Trump. Ahí es donde ya se empieza a mencionar que se hace también bajo la sombría, ¿verdad?, de la ley Magnitsky, porque obviamente habrá capitales extranjeros que tocaron el sistema financiero de Estados Unidos. Se prevé que el anuncio se haga, dice Prensa Libre, entre el 11 y 31 de diciembre próximos, según la firma de abogados estadounidense Díaz Reus. La Magnitsky Act se aplicaría a guatemaltecos sospechosos de actividades relacionadas con la corrupción, narcotráfico y lavado de dinero. Interesante, ¿quiénes podrían integrar esta lista? Ya recordamos que en algún momento representantes de la Cámara y del Senado también sugirieron que se aplicase Magnitsky Act para esto. El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, quien le manda una carta a Tillerson diciendo recomendamos altamente que haya dentro de Magnitsky, se utilice Magnitsky para personajes que están luchando contra el esfuerzo anticorrupción en Guatemala. Hay que decirlo, Magnitsky es un arma que se concede a sí mismo a Estados Unidos para atacar individuos. Y eso es algo muy importante. Y atacarlos por el criterio de las entidades estadounidenses. Porque es una ley que se nace del asesinato de un contador en 2009 en Rusia. Y Estados Unidos tenía la fuerte sospecha de que había habido involucrados en su muerte, digamos que es una muerte en prisión, altos funcionarios rusos. Y dicen, bueno, ¿y cómo los atacamos? Porque no los están juzgando en Rusia. Nosotros vamos a utilizar una ley que pueda ponerte como individuo en una lista, y estar en esa lista te implica mucho más que el tema de la visa, te implica la muerte bancaria, tal y como lo explicaban algunos expertos. ¿Qué alcances tiene la ley Magnitsky? No es solo la visa, como bien mencionas. Es la muerte bancaria. O sea, tú, básicamente, el sistema financiero no va, o una vez que estás en esa lista, el sistema político estadounidense obliga a los bancos de otros países a que no tengan a esa persona en su lista. Entonces, básicamente, si tú tienes digamos, imagínate, para aterrizarlo, tienes a Pepito Pérez, que está en la lista, y tiene una cuenta en el Banco Industrial, el Banco Industrial va a llegar a Pepito Pérez y le va a decir, aquí tiene su dinero, y ahí se me va, porque yo no pienso tener problemas con aquellos. Usted ha aparecido en esta lista y yo no voy a tener una cuenta a su nombre. Eso implica la muerte bancaria. Y al mismo tiempo el banco tiene que reportar eso. ¿Verdad? El banco tiene que reportar eso. Porque la ley... Para curarse en salud también el banco. Sí. De hecho, lo tenemos nosotros en Guatemala, ¿verdad? Todos los bancos tienen un representante de la IBE, tienen un procurador de IBE, que hace las veces de procurador de IBE. Magnitsky es interesante, ¿verdad? Rusia eran dos países, y la sospecha principal del asesinato y luego hay mucha evidencia que lo confirma, del asesinato de Magnitsky fue, pues se lo llevaron preso, pero porque él era un contador que tenía información de los negocios sucios de burócratas, de gente en el gobierno que luego había utilizado el sistema de Estados Unidos. Ojo que este es, digamos, la ley
después recurre a la OFAC, que es de Office of Foreign Assets Commission del Tesoro de Estados Unidos, o sea, la oficina de, digamos, de bienes de ciudadanos en el extranjero. Pero hay una cosa interesante, que digamos, si una persona en Guatemala, un ciudadano de Estados Unidos está en Guatemala, y hay una empresa que se piensa que ha hecho negocios y ha tocado el sistema financiero de Estados Unidos y está bajo investigación, la ley establece que esa persona, ese ciudadano de Estados Unidos en Guatemala, debe ser notificado que la empresa con la cual él o ella tiene una relación está siendo investigada, digamos, por la OFAC, ¿verdad? Por el gobierno de Estados Unidos, básicamente. Y entonces el basamento legal es precisamente Magnitsky, que no solamente es de finanzas, también se toma como un arma también acerca de derechos humanos, por la forma en que al final muere Magnitsky, ¿verdad? No lo dejan tener, por ejemplo, cuidado médico, ¿verdad? Él muere de una complicaciones. Y es muy importante esto, no tiene que demostrar Estados Unidos que las personas que ponen en la lista son culpables. Es su criterio. Correcto. Dicen, estas personas están bajo sospecha o se está investigando. Le va a gustar a alguno, es su soberanía. Es su sistema financiero. Su sistema financiero, correcto, son sus visas, es todo. Obviamente eso tiene una consecuencia global por el poder que tiene ese sistema financiero y ese sistema político, pero funciona así. O sea, yo tengo la fuerte sospecha de que tú eres una persona que ha sido en contra de los intereses de Estados Unidos, tal y como yo los defino. Tú a la lista y arréglatelas tú solito. Dice, la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, o Ley Magnitsky, autoriza sanciones financieras y restricciones de visa a extranjeros. Correcto. Hay que poner atención a esto. Que lo primero es la visa. Lo primero es la visa. Que cometieron violaciones a los derechos humanos, así es, correcto, y graves actos de corrupción. De corrupción. Ahí está. Entonces, y que tocan el sistema financiero de Estados Unidos. Vamos a ver, ¿por qué ese cuidado del sistema financiero de Estados Unidos? El caso del expresidente Portillo, por ejemplo, de unos cheques que no venían ni de Estados Unidos, ¿verdad? Sino que venían de Taiwán. De Taiwán. ¿Y por qué termina la cosa en Estados Unidos? Porque al final se utilizó el sistema de Estados Unidos para eso. Y entonces los castigos se van a ir. Y en la OFAC, ¿y qué haría bajo esta ley? ¿Qué se publicaría? Los nombres de los que estarían siendo investigados en la lista OFAC. Y ahí hay varios nombres. Por ejemplo, digamos, muchos narcotraficantes son investigados bajo esta lista. Otro caso global, mundial, que fue seguido por OFAC fue el caso FIFA. Solo para decirles el nivel de casos que lleva la OFAC, y que asociado con la ley Magnitsky, ¿verdad? Entonces sí tienen la posibilidad de sacarlo. Un cóctel diferente, ¿no? Mira, es una forma también de torcer brazo, ¿verdad? En su soberanía, la palabra que decir que le gusta a mucha gente, ¿verdad? En su soberanía. No estamos hablando de Dios, estamos hablando del gobierno de Estados Unidos. Ellos pueden hacer lo que quieran como forma de presionar. Y la soberanía tiene una vertiente jurídica, digamos, abstracta, pero la soberanía también es un acto político. Y obviamente los países que son más poderosos son capaces de ejercer esa soberanía con muchísima más contundencia, y los países que somos mucho más débiles, pues no. Bueno, actualmente en la lista negra de la OFAC se encuentra, dice Prensa Libre, la narcotraficante Marjorie Dariana Chacón Russell y varias empresas de la familia Lorenzana, esa capa. Sí, que curiosamente un caso paradigmático en los Panama Papers, ¿verdad? Y eso así inicia el libro de los Panama Papers, el libro que escribieron estos dos periodistas, una panameña y el periodista de Estados Unidos, inicia precisamente con el caso de Marjorie Chacón, ¿verdad? Y hay muchos otros casos de guatemaltecos ahí. Creo que al final eran 63, por lo menos, guatemaltecos que ellos habían identificado. Y ahí están los nombres en este libro, un libro magnífico, que de hecho gana el Pulitzer, ¿verdad? Esta investigación al final ganó el Pulitzer, ellos ganaron el Pulitzer por esta investigación. Sí, está Marjorie, está la familia Lorenzana. Sí, entonces lo que va a suceder, entiendo yo, es que van a
publicar los nombres. Y ahí no habría ningún problema, porque al final, si está por el Treasury, o sea, el Departamento del Tesoro, en una investigación de una oficina de activos en el extranjero, pues ellos pueden publicar en su soberanía. Es que hay un montón de gente que le encanta esa palabra, la soberanía. En su soberanía, pues pueden publicar lo que quieran, ¿verdad? Y si tienen alguna cosa, puede decir, A está siendo investigado por tal cosa, B por tal cosa, C por tal cosa, D tal cosa. Y hay 3 casos en el mundo ahorita, ¿verdad? Estaría el caso de los FAC, los Panama Papers y los Paradise Papers también, ¿verdad? Bueno, y es selectivo. Sí, selectivo. Y es selectivo. En su soberanía son selectivos. En su soberanía son selectivos. De eso vamos a hablar al regreso. ¿Quiénes pudiesen ser o estar bajo la lupa de la ley Magnitsky? Volvemos luego del corte. Eso no quiero hablar. ¿Cuáles van a ser los criterios? Sí, es su soberanía. Es su soberanía. Que le pongan atención.